La pandemia del coronavirus COVID-19 ha alterado drásticamente las economías mundiales y estadounidenses, cobrando la vida de un gran número de víctimas y cerrando importantes sectores económicos. Si bien existe mucha incertidumbre sobre las perspectivas del crecimiento económico en los Estados Unidos, el impacto de la pandemia ha sido severo. La expansión económica récord de Estados Unidos ha terminado debido al COVID-19. Con una profunda recesión previa para el 2020, el panorama sigue siendo muy incierto, ya que es difícil estimar el impacto social y económico de la pandemia, lo que dependerá del éxito de la contención y de las medidas tomadas para restablecer la actividad económica. Bien, hablemos un poco de PIB de Estados Unidos. Para 2020 se presentó una recesión en la economía debido a los efectos de la pandemia. Las proyecciones durante el tercer trimestre de dicho año indicaban que se registraría una disminución del 6.5% del PIB, lo que supone una contracción mucho mayor que la notada en el año posterior a la crisis del 2008, de un 2.5%. La pandemia interrumpió la expansión más larga en términos de duración jamás registrada en Estados Unidos. Exactamente fueron 128 meses consecutivos. Para entender esto, vamos a usar esta gráfica. Aquí podemos ver diferentes periodos de ciclos económicos de Estados Unidos, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, las barras de color azul oscuro representan la cantidad de tiempo en la que estuvieron en expansión económica, en meses, contaban meses. Aquí podemos ver pues, que fueron 106 meses de duración entre febrero de 1961 y diciembre del 69. Sin embargo, pues estas expansiones económicas pues, pueden ser más rápidas, más lentas. Esto depende pues, de la variación porcentual anualizada del PIB, que son estos puntos celestes que se encuentran pues, de este lado básicamente. Bien, ahora como vemos, durante el ciclo de junio de 2009 a febrero del 2020, una expansión económica durante 128 meses consecutivos. Sin embargo, pues no fue la más alta en términos de variación porcentual pues, del PIB. Solo fue un 2.3% e incluso a comparación de los dos ciclos económicos anteriores fue más pequeña, como podemos notar acá. Ahora, los efectos del COVID-19 y de las medidas de contención ya eran visibles en la estimación final para el trimestre del 2020, así como en las cifras de empleo y producción febril. La estimación anticipada de crecimiento del PIB en el segundo trimestre muestra una contracción de 32,9%. La pandemia ha provocado quiebras en empresas, un descenso en la inversión privada, una menor integración en las cadenas de valor y una erosión de las capacidades productivas y el capital humano. Ahora hablaremos sobre el desempleo. En las 18 semanas que van desde la semana que terminó el 21 de marzo hasta la semana que terminó el 18 de julio, 52,7 millones de personas solicitaron beneficios del seguro de desempleo, lo que supera el récord anterior. Todos estos datos referentes al 2020, el año de la pandemia. Si bien las nuevas solicitudes de presentaciones por desempleo han disminuido, desde que los cierres relacionados con la pandemia condujeron a un nivel máximo a finales de marzo, siguen ubicándose en torno a 1,5 millones por semana al final de la tercera semana de julio. Para esto, a continuación mostraremos un gráfico. De acuerdo con el gráfico podemos ver que las solicitudes de subsidio por desempleo se estabilizaron en junio y las dos primeras semanas de julio, lo que indica que los nuevos despidos se fueron compensando en gran medida con la contratación y recontratación de trabajadores por parte de las empresas, a medida que los estados fueron reabriendo sus economías. No obstante, el desempleo se mantiene en niveles históricamente altos. En abril, la economía estadounidense perdió cerca de 21 millones de puestos de trabajo, en lo que fue la mayor caída jamás registrada y duplicó con creces la pérdida acumulada durante la crisis financiera mundial del 2008 y 2009. La tasa de desempleo saltó del 14,7% del 4% registrado en marzo y el 3,5% de febrero, que había sido la más baja en 50 años. Y para esto mostraremos a continuación otra gráfica donde podamos ver estos resultados.
De acuerdo con todo lo anterior, podemos ver como el periodo más largo de crecimiento de empleo en la historia de los Estados Unidos, 113 meses consecutivos, tuvo un final abrupto en marzo del 2020, cuando se perdieron 870,000 puestos de trabajo a causa de la pandemia. Los datos de desempleo indican que los hispanos, los afroamericanos y los trabajadores que perciben bajos salarios en los sectores de restaurantes y comercios minoristas han sido los más afectados. La tasa de desempleo en abril se disparó a cifras sin precedentes, siendo las mujeres quienes presentaron mayor tasa de desempleo en todos los grupos sociales. Con la reapertura de la actividad económica de varios estados en mayo, cientos de miles de trabajadores volvieron a sus empleos en restaurantes, servicios de atención médica y construcción. La edad y la educación también son factores relevantes, ya que los trabajadores más jóvenes y los obreros, así como los que no cuentan con un título universitario, tienen más probabilidades de haber perdido el empleo. La tasa de desempleo en abril y junio fue del 21,2% y el 16,6% respectivamente para los mayores de 25 que no terminaron secundaria y del 8,4% y el 6,9% respectivamente para los que tienen un título universitario superior. Para el mes de abril, al analizar los efectos de la pandemia por sectores, como se observa en la gráfica, el sector de los servicios sufrió un impacto sin precedentes. Alrededor del 37,3% de las pérdidas de puestos de trabajo se registró en los sectores de esparcimiento y hostelería. También hubo notables descensos en los de educación y servicios de salud, con el 12,4%, servicios profesionales y empresariales con el 10,4% y comercio al por menor con el 10,3%. Hubo pérdidas de puestos de trabajo en el sector manufacturero con el 6,5% debido a que las medidas de confinamiento y las restricciones en las cadenas de suministro limitaron la producción fabril. Por último, hubo un descenso en la construcción con el 4,8%. En mayo y junio, los sectores de esparcimiento y hostelería, que habían sufrido las mayores pérdidas de marzo y abril, registraron los mayores aumentos de empleo. Más de la quinta parte de la población está empleada directamente en el comercio al por menor y la hostelería, lo que incluye tiendas, bares y restaurantes, y los sectores de turismo y entretenimiento. Esto significa que más de 32 millones de personas trabajan en sectores que se vieron afectados por la gran cantidad de cierres y despidos a causa de la pandemia del COVID-19. Las repercusiones han sido generalizadas, desde los hogares hasta las economías locales, pasando por los presupuestos municipales, ya que no se pagaron alquileres, salarios ni impuestos sobre las ventas. Estados Unidos, frente a los datos preocupantes que obtuvo durante la pandemia en 2020, realizó una serie de propuestas de políticas para poder reducir este impacto. Respecto a la política monetaria, se realizó una política monetaria expansiva en la cual tenía como objetivo generar crecimiento económico a partir del mercado del dinero. Como sabemos, el crecimiento económico va muy de la mano con la tasa de desempleo, ya que según la ley de Kuhn tiene una relación inversa, ya que al aumentar el PIB, el crecimiento económico, lo que va a pasar es que va a haber mejores salarios, van a haber más incentivos para que la gente trabaje y también van a haber más posibilidades de trabajo. Entonces va a reducir la tasa de desempleo. Entonces, respecto a estas medidas utilizadas en la política monetaria, se hicieron medidas respecto a tasas de interés, las redujeron para aumentar la oferta monetaria, se hizo expansión cuantitativa, también respecto a las tasas de crédito primarias, la tasa de descuento la hicieron igual a la tasa de interés por un día, esto con el fin de eliminar el estigma asociado a usar la ventanilla de descuento en la Reserva Federal. También respecto a los requisitos que se les imponen a los bancos, se eliminaron los requisitos de reserva para que pudieran utilizar reservas para redistribuirlo en diferentes áreas. También se hicieron acuerdos de recompra. También en cuanto a líneas de encaje, se unieron el Banco de Canadá, Inglaterra, el Banco Europeo de Japón y Suiza para generar una aportación de liquidez por líneas de encaje de liquidez en dólares. También respecto al servicio de crédito a operadores primarios, esto se hizo para reforzar la liquidez del mercado financiero. Se hizo un programa de préstamo de valores a plazos respaldados por activos. Se hicieron programas de crédito para empresas de mercados primario y secundario. Todo esto con el fin de aumentar el flujo del dinero, mejorar el mercado financiero y a partir de esto generar crecimiento económico.
Como sabemos, una de las políticas que más afecta es lo de la tasa de interés. Cuando se reducen las tasas de interés y aumenta la oferta monetaria, la demanda agregada aumenta. Entonces, a corto plazo se ve un crecimiento económico por fuera de la tasa natural. Para el inicio de 2022, la tasa de desempleo se acercó a mínimos históricos y la demanda de bienes provocó un aumento de las importaciones de todo el mundo. Para diciembre de 2021, la tasa de desempleo fue de 3.9%, teniendo en cuenta que a inicios del mismo año era de 6.4%, se puede ver una diferencia muy significativa. Además, las importaciones estadounidenses en noviembre de 2021 habían aumentado un 4.6% con respecto al mes anterior, lo que suponía 304.400 millones de dólares extra. El creciente nivel de las importaciones contribuyó a un déficit comercial de 80.200 millones en diciembre, una cifra muy cercana a un récord histórico que se había establecido previamente en septiembre. Pero no todo ha sido positivo. Pasado el primer trimestre de 2022, en Estados Unidos se presentaron algunos problemas. El Producto Interno Bruto del país se contrajo a una tasa anualizada del 1.4% entre enero y marzo, en una reversión abrupta frente al crecimiento que registró el año anterior. Las exportaciones y el gasto público disminuyeron, mientras que las importaciones aumentaron. Además, el gasto del consumidor, el cual es vital para la economía, aumentó a medida que los precios continuaban subiendo. Y si bien el crecimiento del empleo ha sido robusto y la tasa de desempleo ha disminuido constantemente, la mayoría de consumidores estadounidenses están preocupados por la inflación, especialmente con los mayores costos de los alimentos y los precios de la gasolina, que también se dispararon en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania. Analistas creen que la caída del primer trimestre se debe a un creciente déficit comercial, lo que significa que Estados Unidos importó muchos más bienes de los que exportó a finales de 2021. Ante esto se está aplicando una nueva política monetaria, aumentando las tasas de interés con el fin de aumentar los costos de endeudamiento tanto para las empresas como para los consumidores, enfriando el crecimiento demasiado rápido de la economía. Con todo esto, se puede observar que la política monetaria implementada ante la llegada del nuevo coronavirus funcionó muy bien durante 2020 y 2021, protegiendo la economía del país. Sin embargo, con todos los sucesos que han ocurrido desde comienzo de 2022, se necesita una nueva política monetaria para hacer frente a los acontecimientos del presente. La Reserva Federal actuó con rapidez cuando comenzó la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos en marzo del año 2020, reduciendo su tasa de interés de referencia a cero e intensificando la compra de activos para inyectar liquidez en la economía. Esta medida, junto a los muchos de billones de dólares en estímulos económicos aprobados en el Congreso, han servido para evitar que la mayor economía del mundo sufra una recesión mucho mayor. Pero la promesa del Banco Central de mantener sus tasas bajas durante más tiempo ha despertado un gran temor en la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque esto puede permitir que la inflación se le salga de las manos.